El Evangelio y la convicción de los hijos es el lema de la palabra que nos convoca en esta tarde, así que vamos a desarrollarlo pidiéndole al Padre que quite todo lo que tenga que ver con humanidad, que quite toda familiaridad que tenemos con la palabra. Por si no lo dije, estoy orando, ¿sí? Que el Padre quite toda familiaridad que hacemos con la palabra, que la palabra no nos sea familiar, Señor, que la palabra no nos sea algo que nosotros podamos familiarizar de tal manera que pierda impacto. Oramos al Padre para que la palabra tenga el impacto que Él determinó que tenga que tener. Y amado, amada, no es impacto por suceso, sino que es impacto por despertar, ¿sí? La misma Escritura dice, despiértate tú que duermes. Primero hay que despertarse y después viene y te alumbrará el Señor. O sea que hay que despertarse. ¿Y a qué nos despertamos? Nos despertamos a la palabra. En otras partes de la Biblia podemos utilizar el término labrar la tierra, en otras partes preparar el alma, en otras partes andar en el espíritu. Todo tiene que ver con lo mismo, que estemos atentos a la palabra, que todo lo que la palabra encuentre como obstáculo sea removido. Y el primer obstáculo que siempre encuentra la palabra se llama yo mismo, ¿sí? Nosotros somos el primer y principal obstáculo para que la palabra no evolucione, no produzca fruto. Así que oramos para que la palabra genere el fruto por el cual hoy es hablada, es manifestada con las palabras, ¿sí? Nada, absolutamente nada que se quiera lograr en la vida, ningún objetivo, absolutamente nada puede lograrse, puede alcanzarse, a nada se puede llegar sin convicción. Si no hay convicción, nada se puede lograr, porque solemos alinearnos detrás de lo que estamos convencidos, ¿sí? La convicción es el motor que nos impulsa a ser militantes de lo que queremos lograr. La gente suele relacionar el término militancia solamente con organizaciones, con organismos, pero la realidad es que somos militantes de aquello que queremos lograr. En función de donde tengo mis convicciones, voy a militar y milito en función de lo que estoy buscando lograr. Entonces, cuando hablamos de militancia, hablamos de convicción también. Entonces, somos militantes de lo que estamos convencidos. Convicción viene de la palabra convicto, ¿sí? En el griego es convictus. La convicción viene de la palabra convicto. Y alguien que tiene una convicción es porque está convicto de algo. De eso se trata convicción. Después sí, convicción tiene que ver con certeza, con estar seguro de algo, pero eso, esta palabra tiene una profundidad un poco mayor y tiene que ver con lo de estar convicto. De ahí viene derivada la palabra convicción. Por eso, antes de obedecer a algo, está tan ligada convicción con obediencia, porque nosotros antes de obedecer a algo, primero somos convictos de ese algo. Por eso están en paralelo, casi juntándose, convicción y obediencia, porque nosotros siempre vamos a obedecer a aquello que nos tiene convictos. Hablando en términos espirituales, o vamos a obedecer al pecado para muerte, o vamos a obedecer al evangelio para vida, pero de lo que nos tenga convictos será
nuestra obediencia. Entonces, convicción y obediencia van muy ligadas, van casi de la mano. ¿Y por qué les digo esto? Yo quiero recordar o posicionarme un poco en las palabras de la pastora, de Sandra, cuando el jueves nos traía luz sobre el sistema de gestión del Evangelio. Y una de las cosas que ella afirmaba y que aclaraba tiene que ver con esto, con que el sistema de gestión del Evangelio es la obediencia. ¿Cómo se gestiona el Evangelio? Mediante la obediencia. No existe algo así como que yo quiero vivir el Evangelio, pero no le pongo obediencia a la cosa, porque lo que hace funcionar en nosotros, no el Evangelio funciona por sí mismo, pero en nosotros lo que hace funcionar el Evangelio no es otra cosa que la obediencia. No son mis oraciones, no son mis ayunos, no son mis ganas de que las cosas pasen, no es que Dios me tenga lástima y por eso me tira alguna cosita cada tanto, no es que el Espíritu no tiene nada que hacer y permite que las cosas pasen, no. Lo que hace funcionar el sistema de gestión del Evangelio es la obediencia. Entonces, nosotros siempre vamos a profundizar en obedecer aquello de lo cual estamos convencidos. Somos convictos de algo para obedecerlo. Por eso el apóstol Pablo decía, del pecado para muerte o del espíritu para la vida. Y el espíritu es el Evangelio. Entonces, si yo estoy convencido del Evangelio, más tarde o más temprano, el sistema de gestión, el sistema que hace funcionar en mí el Evangelio, va a producir fruto porque voy a obedecer a eso de lo cual estoy convicto. Necesitamos entender obediencia y es fundamental que lo podamos entender como el sistema que hace funcionar, reitero, en nosotros el Evangelio. ¿Por qué lo digo tantas veces? Porque a veces somos muy místicos para hablar de determinadas cosas o muy líricos. La palabra lírico es esa persona que tiene así como sueños, como cosas que qué lindo, qué hermoso, qué lindo que está lo que se predicó. Amado, lo que se predica no es ni bueno ni malo, porque si no estaríamos en otro árbol, ¿sí? Estaríamos en el conocimiento intelectual. Lo que se predica tiene que ver con palabra, y cuando tiene que ver con palabra tiene que ver con algo que tiene que producir un fruto, y para que algo produzca fruto hay que obedecerlo. Entonces el sistema de gestión del Evangelio tiene que ver con obediencia, no tiene que ver, es obediencia. Obediencia tiene una ventaja, me posiciona en la revelación, o sea, me posiciona, me deja puesto en la exactitud de lo que Dios necesita que yo vea. Obediencia me permite ver lo que Dios necesita que yo vea. ¿Qué ocurre con la obediencia? Se corren los velos, cualquier tipo de velo, y lo que ocurre es que yo puedo verme nacido de Dios, me puedo ver nacido de nuevo, me puedo ver en el lugar que ahora vamos a desarrollar de gobierno que Dios planificó, me puedo ver en la función que Dios me ve, y me puedo ver claramente como Dios me ve, y obediencia me permite que como se corre el velo, yo puedo oír claramente a Dios. Porque en el espíritu, oír y ver es lo mismo. Por eso cuando se corre el velo, no solo veo, sino oigo. El tema es que yo me presente ante la luz del Evangelio con la determinación previa
de obedecerlo. Muchas personas dicen, no veo nada, claro, porque no hay una determinación de obedecer. Y cuando hay determinación de obedecer, más tarde o más temprano voy a ver. Entonces, cuando obedezco, se corren velos. Ahora, amados, cuando Dios no habla, no es que Dios no habla. Cuando Dios no habla es porque yo he determinado no obedecer. O sea, no es que Dios no habla, es que yo no tengo ganas de escuchar. ¿Y qué pasa cuando Dios no habla o cuando no escucho a Dios? Es que cuando no escucho a Dios empiezan los inventos. Amados, cuando hay silencio de Dios, empiezan los inventos de los hombres. Cuando Dios hace silencio, cuando yo no escucho la voz de Dios, empiezan los inventos. Por eso Israel se inventó en un momento una religión. Porque como no obedecieron, esto lo pueden ver en el libro de Malaquías, como ellos determinaron no obedecer, se cerró la boca, no hay más ganas de hablar, y hubo silencio durante 400 años, y esos 400 años de silencio hicieron que Israel se invente una religión. Amados, siempre que el hombre no escucha a Dios, se inventa una religión. Se inventa, aún los evangélicos, cristianos, pentecostales, hermanos libres y de la denominación que te guste. Toda persona que no escucha a Dios se inventa una religión, se inventa una manera de acercarse a Dios, se inventa una manera de vivir el evangelio. Eso es lo que pasa cuando una persona no oye con claridad a Dios. ¿Y cuándo no oye? Cuando está determinado a no obedecer. ¿Y cuándo no obedece? Cuando no tiene una convicción clara de a quién obedecer. Cuando el Señor le dice, o dice, ¿no? Le dice a los discípulos, a Él oigan, hablando de Jesús en la tierra, a Él oíd, fue porque Jesús, Cristo en el cuerpo de Jesús, representaba la obediencia del Padre manifiesta. Se estaba manifestando la obediencia. Por eso Él dijo, he venido para hacer tu voluntad. O sea, Jesús no vino a darnos una mano a nosotros. Jesús a lo que vino fue a hacer la voluntad del Padre. Ayer en un Zoom con los administradores, yo les decía algo. Y tiene que ver con esto que a través de canciones y a través de predicaciones se nos metió en la cabeza. Y cuesta sacarlo, cuesta salir de ahí. El famoso Jesús mi buen amigo o Jesús mi fiel amigo ha hecho estragos en las personas. Porque el Señor no vino para ser nuestro amigo, vino para ser el Señor. Ay no, pero le dijo a los discípulos amigos. Sí, pero los amigos son los que hacen la voluntad del Padre. Esos son los amigos. Y no es amigo de, ¿qué hace? Vamos a comer unas pizzas. No, porque eso lo que ha hecho es desprestigiar la palabra. Entonces no le damos relevancia a la palabra, familiarizamos la palabra. Cuando yo lo tengo como el Señor, lo tengo como alguien que tengo que obedecer. Al amigo le cuento mis problemas, le digo que me entienda, le digo que bueno, que me dé una mano. Al amigo lo tengo como amigo y lo tengo como un consejero más entre todos los consejeros que yo pueda tener. Ahora, cuando es el Señor, a Él oíd. Todo mi sistema de creencias entiende que no es mi amigacho, es a Él oíd. Y cuando yo entiendo a Él oíd, ahí le doy relevancia y autoridad a la palabra para que ejecute
sobre mi vida lo que quiera ejecutar. El Evangelio, amados, es para todos. Todos fuimos convocados, absolutamente. Todos fuimos convocados al Evangelio. El Evangelio no es para un grupo selecto de personas. El Evangelio es para todos, pero solo se revela a los que están dispuestos a obedecerlo. Reitero, porque hay personas que a veces se sienten excluidas. El Evangelio es para todos, pero se revela a los que estén dispuestos a obedecer. Y como más adelante vamos a desarrollar, no tiene que ver esto con que no puedo, me cuesta. No. Con el que no puede, con el que le cuesta, se trabaja. El Espíritu trabaja para hacerle entender. El problema del Evangelio es con los que no quieren, con los que deliberadamente le buscan siempre la quinta pata al gato, ¿sí? En griego sería quinta patas al gatus, los que siempre están buscando algo para no obedecerlo. Ahora, cuando mi determinación es obedecer el Evangelio se me va a revelar y se me va a permitir tener acceso a la voz de todo lo que el Padre haya determinado hablarme, para que yo sea lo que Él ha determinado que sea en este tiempo y en esta generación. El Evangelio, a los que están dispuestos a obedecerlo y se les revela, les permite una característica, les permite algo, les permite disfrutarlo. Vos y yo podemos estar en las peores crisis, pero si estamos dispuestos a obedecer, vamos a vivir el Evangelio con disfrute. Los que pueden disfrutar el Evangelio lo disfrutan, ¿sabés por qué? Porque más allá de lo que estén viviendo, están viviendo bajo diseño. Y nada, absolutamente. Mira, yo este micrófono lo puedo meter adentro de una caja y por un tiempo, o adentro de la valija con la que vino, y por un tiempo este micrófono se va a sentir seguramente encerrado, en oscuridad, le va a faltar un poquito el aire, pero el micrófono sabe que día a día de la semana, los días de la semana, que no sé si lo sabe, ustedes me entiéndanme la analogía, no piensa el micrófono, pero quiero que me sigan en la analogía. Es pedagógica la cosa, ¿sí? No está en ningún lado que los micrófonos sienten o entienden. Esto para los que después dicen, ¿dónde lo sacaste? No existe, pero es una analogía. Ahora, el micrófono sabe que yo lo voy a usar. Y ahí, cuando vive bajo diseño, sabe que vivió un momento encerrado, pero al usarlo vive según el diseño. Y no le importa si yo cuando hablo lo escupo. El micrófono no tiene problema con eso. Si tengo buen aliento, si tengo mal aliento, él está feliz porque está siendo usado conforme al diseño. Espero que la analogía se haya entendido y que no me condenen por decir que un micrófono siente, ¿sí? Entonces, los que disfrutan el Evangelio es porque están viviendo bajo diseño. Amado, si no disfrutás del Evangelio, si el Evangelio para vos es una tortura, es porque no estás dispuesto a obedecerlo. Ni yo. Los que trabajan bajo diseño están en la construcción de la estructura de gobierno de Dios. Nadie que se entienda y se vea convocado por Dios para trabajar en su estructura de gobierno en la tierra puede sentirse sin disfrute. Pueden pasarnos cosas, pero estamos trabajando en la convocatoria de Dios. La convocatoria de Dios es a armar, a trabajar en la construcción de la plataforma, del escenario para la manifestación de su gobierno en la tierra. Eso, cuando se revela, aparece el disfrute. Y solo se le revela a aquellos
Que no están pensando, ay, ¿me voy al cielo o me voy al infierno? Que no están pensando, ay, Señor, ¿por qué no me das este milagro? Ay, Señor, ¿por qué no haces esto, aquello conmigo? No, se le revela a toda persona que está dispuesta a obedecer el Evangelio, que el Evangelio, o la manifestación del Evangelio, que el Evangelio necesita que se produzca a través de ella. La palabra, o la escritura mejor dicho, dice en el capítulo 1 de Génesis, entre los textos 27 y 28, Génesis 1, 27 y 28, está hablando de la creación. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. O sea, que quede bien en claro, Moisés lo dejó bien claro. Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y nada más. Y los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva en la tierra. Amados, esto no caducó, solo que es para aquellos que por revelación entienden que nacieron de Dios para obedecer a Dios. Esto no caducó. Cuando hablo de revelación, reitero, se corre una cortina, se corre un velo y yo veo. Es para aquellos que por revelación entienden que nacieron de Dios para obedecer a Dios. Y yo oro al Padre. No para que te venga la casa, para que te venga el auto, para que te venga la salud, porque todas esas cosas son consecuencia de entender de dónde nací. Pero para eso se tiene que correr el velo. Y yo tengo que ver de dónde nací. Nacimos de Dios. Pero para obedecerlo en la tierra, porque si nosotros entendemos que nacimos de Dios para obedecerlo en la tierra, entendemos que ese gobierno de Dios se va a manifestar a través nuestro. Ese es nuestro diseño eterno como iglesia. Ahora, un diseño puede ser diseño y quedar, qué lindo diseño, o se puede manifestar. Un diseño en acción es un diseño que se pone manos a la obra para manifestarlo. Eso es yo no conozco arquitecto que diga qué lindo edificio que hice y nada más tiene el plano en un cuadro. No, el arquitecto le gusta el plano porque para eso estudió, pero el plano no lo hace para dejarlo en plano. El plano lo hace para manifestarlo. ¿Y cómo se manifiesta un plano? Construyendo. De eso se trata la construcción. ¿Y dónde construyo? En mí. ¿Dónde construyo? En casa. ¿Dónde construyo? En el ambiente donde me muevo. Porque si yo estoy construyendo, porque este diseño es para la iglesia. Si yo estoy construyendo solo, aislado, no, el diseño no se está manifestando. Ahora, si yo construyo como iglesia, yo tengo que saber que mientras construyo, el diseño de Dios se manifiesta y gobierno se expresa. Dios creó al hombre, lo dice acá también en Génesis, del polvo de la tierra. Y eso no es, al polvo vamos porque del polvo venimos. No, amado, Dios crea al hombre del polvo de la tierra, pero para que el hombre entienda que hay una parte que viene divina, pero el hombre con los pies en la tierra es un portal del cielo. El hombre con los pies en la tierra es un portal del cielo. Fuimos diseñados para que como iglesia seamos un portal del cielo. Pero reitero,
del diseño a la manifestación del diseño hay un trecho, y eso no es como a mí me gustaría que pase, es conforme a lo que al Padre le gusta que pase, porque el dueño del diseño es el que lo planificó y es el que a través de nosotros lo lleva a la práctica. O sea que el hombre no fue creado para manifestar gobierno propio, sino para manifestar el gobierno de Dios. ¿Qué le pasa al hombre? Quiere manifestar su propio gobierno. Y el hombre no sabe gobernar solo. A las pruebas me remito. Miremos el mundo. El mundo que tenemos es consecuencia del hombre queriendo gobernar solo. Y el mundo que tenemos y la iglesia que tenemos acá manifiesta, que la bendecimos, la iglesia que tenemos manifiesta es un conjunto de individualidades que todavía no se dieron cuenta que el gobierno no se expresa con individualidades, sino siendo uno. Eso solamente se puede producir, estas cosas solamente se pueden producir con el hombre bajo el gobierno de Cristo. El hombre bajo el gobierno de Cristo es cogobernante con Dios. Por eso sojuzguen la tierra. A ver, ustedes son los administradores de mi gobierno. Amado, quiero que entiendas porque si se nos revela esto, se nos van los complejos y se nos van todas las cosas a la basura. Lo estimamos por basura, como diría Pablo, porque nosotros somos, como iglesia, administradores del gobierno de Dios en la tierra. Eso es sojuzgar. No es juzguen, sino sojuzguen. Juzguen administrando mi gobierno, pero para administrar bien mi gobierno tienen que oír bien las instrucciones de cómo se administra. Cuando hablo de sojuzgar, cuando Dios habla de sojuzgar, está hablando de sojuzgar todo. Toda institución fue puesto el hombre para sojuzgarla, para administrar el gobierno. Ahora, un administrador de gobierno tiene el título y la habilitación para gobernar. El tema es que solamente puede gobernar si obedece al gobierno central. El hombre fue desclasificado. Ustedes fíjense que el Padre dijo, sean fecundos, multipliquen, llenen la tierra, administren mi gobierno, sojúzguenla, y ejerzan dominio sobre los peces, las aves y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. De ahí el hombre fue desclasificado por causa del pecado. Ahora, ¿qué significó el pecado? ¿O qué quiso hacer el hombre al pecar? Adán, ninguno de nosotros. ¿Qué hizo Adán? Adán lo que determinó es que este gobierno lo iba a ejercer él. Adán no entendió que no era para ejercerlo él, sino individualmente, independiente de Dios. Este gobierno se ejerce únicamente administrando lo que Dios dice que tenemos que administrar. ¿Sabes por qué, amado, amada? Porque si no, queremos gobernar y se nos escapa la vida de las manos. Nadie puede gobernar su vida solo. Por eso hay tanta gente llenando vacíos. Y no es que todo el vacío tiene la forma de Dios. Sí, vamos a ponerle una parte linda a todo esto. Pero la realidad es que el hombre no puede gobernar su vida porque se le dio autoridad. El hombre fue diseñado para obedecer y de esa manera gobernarse y gobernar. Pero no gobernarse y gobernar por sí mismo, sino administrando gobierno. El hombre fue desclasificado, fue puesto a la cola porque quiso vivir esto según él mismo. Y cuando el hombre vive individual, nada se le sujeta.
nada se le sujeta. Cuando el hombre vive individual, no hay nada que se le sujete. Cuando el hombre vive apartado del gobierno de Dios, siempre va a necesitar algo para gobernar. Entonces quiere gobernar en su casa y gobierna así. ¡Acá mando yo! Y si la mujer tiene carácter, ¡acá mando yo! Y ahí se empiezan las rencillas, el ida y vuelta. Usted se sujeta, le dice el hombre a la mujer. Y si tiene carácter, le dice, tu jeta te va a quedar así, la vas a tener que sujetar a tu jeta. Ustedes me entienden. El hombre se pone violento, el género se pone, y es el mundo que tenemos, y son las cosas que estamos viviendo, por querer gobernar por fuera de lo que se diseñó para gobernar, de la manera que se diseñó para gobernar. Entonces, cuando el hombre quiere gobernar individual, no se le va a sujetar nada ni nadie, porque la creación, las instituciones, incluida la institución matrimonial, solamente se sujetan al gobierno de Dios. Todo está creado para ser gobernado por Dios. Por eso la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Pero de qué hijos? Los que están convictos de esta causa, de que el gobierno de Dios se manifieste. No hijos convictos de que su propio gobierno se manifieste, sino hijos convictos de que el gobierno de Dios se manifieste. ¿Cómo va a manifestarse el gobierno de Dios en la tierra? A causa de hijos militantes, entendidos, convencidos y obedientes a todo mandato que el Padre tenga ganas de decirles. Y ahí se manifiesta el gobierno. Se me está desbandando la familia. Hay que ajustar el gobierno de Dios en esa familia. Se me está desbandando la vida, no sé qué hacer conmigo. Hay que ajustar el gobierno de Dios ahí. En algún punto te independizaste, en algún punto me independicé. Y hay que ajustar. No puedo disfrutar el evangelio. Hay una parte que hay que ajustar. Espero llegar a terminar en el día de hoy porque me tengo que sujetar al gobierno. Pero en este caso del apunte. Amados, sin obediencia no se puede armar una estructura de gobierno. Es imposible armar una estructura. Mira, hasta la Torre de Babel dice que se organizaron para llegar a donde querían llegar, porque todos eran obedientes a una cabeza que iba hablando. Nosotros tenemos la cabeza que es Cristo y a veces le creemos más a las noticias. Nos gobiernan más las noticias, nos gobierna más la militancia que tenemos fuera de Cristo, nos gobierna más el jefe, nos gobiernan más los miedos, los temores, las presiones internas, nos gobierna todo menos el Señor. Y así queremos establecer una estructura de gobierno. No fuimos llamados a ser evangélicos, no fuimos llamados a tener denominaciones, no fuimos llamados a ser unos religiosos, fuimos llamados a edificar lo que Dios decidió edificar a través nuestro. La falta de obediencia le genera serios problemas a la estructura, genera serios problemas estructurales. Eso es lo que hace la falta de obediencia. Yo te voy a dar 4 claves para solucionar problemas de obediencia. Si estas 4 claves, número 1, les prestás atención. Número 2, determinás implementarlas. Y número 3, te las anotás por si algún día te las olvidás. Yo estoy convencido de que esta estructura de gobierno va a ser tal que no va a haber nada ni nadie que pueda detener la manifestación del gobierno de Dios en el tiempo que vivimos, en la medida que se nos dio para vivirlo y en la geografía en la que vivimos. En tu familia se va a manifestar el gobierno de Dios. En tus finanzas se va a manifestar el gobierno de Dios. En tu salud se va a manifestar el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, no vamos a necesitar, Señor, un milagro, no, porque va a estar manifiesto su gobierno. Para solucionar problemas de obediencia,
Porque dejamos de obedecer porque dejamos de obedecer. ¿Y a qué dejamos de obedecer? A una causa. Entonces, para solucionar los problemas de obediencia a una causa, primero hay que solucionar mínimo, yo sé que con estos 4 estamos hechos, pero debe haber alguno más, pero mínimo tenemos que solucionar internamente, y esto no lo tenés que hacer mañana, pasado, el lunes, porque si no estás como Faraón. Moisés, sacame las ranas, ¿cuándo te las saco? Mañana, mañana sacame la rana. O sea, hasta con versitos se lo dijo. No, esto es hoy, porque si hoy te están gobernando las ranas, ¿sí? Si hay alguna plaga que te está gobernando, si hay alguna plaga que me está gobernando, yo no puedo decir, mañana vemos, mañana Dios dirá, si Dios quiere lo haré. Amados, vamos a hablar de estas 4 claves para implementarlas desde ya. Lo primero que tengo que solucionar, el primer tipo de problemas que tengo que solucionar para poder obedecer a lo que Dios haya determinado que tengo que obedecer, son los problemas de confianza. Número 1, problemas de confianza. ¿Problemas de confianza en qué? ¿Tengo que solucionar problemas de confianza en la palabra? ¿Tengo que solucionar problemas de confianza en quienes predican la palabra? Y tengo que solucionar problemas de confianza en quienes construyen conmigo la misma palabra. Yo tengo esa gente que dice, oh, con Dios todo bien, pero con la iglesia, es que si estás mal con la iglesia, estás mal con Dios. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si yo tengo un problema en la rodilla, todo mi cuerpo, hasta la cabeza, tiene problemas. Entonces, si yo tengo problemas para construir junto con mis hermanos, yo tengo que solucionar lo urgente. Me congregue donde me congregue. Acá no la vamos a tener perfecta la iglesia, ¿sí? Acá estamos trabajando todos en perfección. No, yo no me congrego porque son todos hipócritas. Vení que hay lugar para uno más, no pasa nada. Porque las personas cuando dicen eso es porque están viviendo en una hipocresía. No quieren vivir como hay que vivir, como Dios diseñó que tiene que vivirse el Evangelio. Entonces es más fácil esa arrogancia de ponerse por encima y criticar a todo el mundo que embarrarse y solucionar. O sea, es vagancia. No, lo disfrazan como quieren, pero es vagancia. Es no ponerme a trabajar para que lo que hoy no funciona se transforme. Quizás podés ayudarnos a transformar lo que hay que transformar, pero no con ese espíritu de crítica, sino viniendo y trabajando conforme a lo que Dios te diga que tenés que sumar. ¡Ay, pero a mí nadie me escucha! Bueno, quizás no tenemos ajustadito el gobierno de Dios sobre nuestra vida y por eso nadie escucha. Nadie escucha a quien no tiene una palabra de gobierno para decir dentro de una estructura de gobierno. Si no sos solucionador, sos parte del problema o yo. Quizás yo soy el problema acá y me tengo que ir y tiene que venir otro a pararse acá. Pero necesitamos solucionar problemas de confianza. Si creo a la palabra, le creo al que la predica y creo que la estructura en la parte de la estructura en la que estoy, llamada congregación, si creo en esas 3 cosas, yo tengo ese problema solucionado. Si no creo, lo tengo que solucionar de 2 maneras. O callo todas las voces internas y decido creer, deshago las valijas y me pongo a hacer lo que se me mande, como al apóstol Pablo, andá a la casa de Ananías en Damasco y se te va a decir lo que tenés que hacer. Y si el apóstol Pablo dijo, bueno, voy para allá, cualquiera de nosotros, que seguramente somos un poquito menos que Pablo, podemos hacerlo. Entonces, es necesario solucionar, porque si yo soluciono este problema, tengo
gran parte de la batalla ganada. Si todos hacen su parte, amados, la tarea se va a concretar. Confianza es entender que debo hacer lo mío dentro de esta estructura, dentro de la parte que me tocó, dentro de la geografía en la que estoy. Debo hacer lo mío porque no hay otro que lo haga. Aunque haya otros, aunque Dios no se case con nadie, todos tenemos información para dar a conocer, todos tenemos información escondida para que se dé a conocer. Dada por Dios, Dios se reservó el derecho de ponernos información para que se dé a conocer, pero amado, tampoco me puedo creer que soy el mejor, ni tampoco me puedo creer que soy el superior a los demás por la información que porto. Pero si yo trabajo con entendimiento de que no hay un próximo, de que soy yo o nadie, pero no desde la arrogancia, sino desde la humildad, desde el entendimiento de que por algo estoy donde estoy y hago lo que hago. Si yo trabajo con ese entendimiento, voy a ser un material de gran, pero gran apoyo, ayuda y colaboración en la edificación. Y Dios no se puede privar de ese tipo de personas y no se puede privar de que alguien, o mejor dicho, Dios no va a permitir que a ese tipo de personas le falte nada para desarrollar la tarea que Él determinó que tiene que desarrollar. Solucionar problemas de confianza en la palabra, en quienes la predican y en quienes construyen conmigo. Tengo que solucionarlo, si no siempre voy a ser, perdónenme la expresión, un infeliz del Evangelio. Infeliz, ¿sí? No feliz. Número 2, problemas de rebeldía. Lo siguiente a solucionar internamente, que no me lo tiene que solucionar un pastor, no me lo tiene que solucionar un líder, no me lo tiene que solucionar un apóstol, no me lo tiene que solucionar un profeta, no, me lo tengo que solucionar yo. Problemas de rebeldía son los problemas que por naturaleza traemos, ¿sí? De la caída, de la naturaleza vencida, porque está vencida. ¿Por qué es rebelde? Porque está vencida y lo único que emana es muerte, y la muerte me quiere matar. Me quiere llevar para su redil. Voy a ir rápido con esto. Número 3, los problemas de individualismo. Lo primero que Dios mata es el individualismo. Somos individualistas por naturaleza, pero ya. Tiene que haber un momento que yo solucione los problemas de individualismo. No puedo vivir creyendo que soy la única Coca-Cola en el desierto o el último vaso de agua en el medio del Sahara. Yo no puedo creer que soy eso y que Dios me va a usar a mí, que soy el que pagó el precio. No sé cómo no se dan cuenta quién soy yo. Amados, tengo que morir al individualismo, morir y sembrarme en una causa, porque si no, nunca voy a poder disfrutar el Evangelio. El Evangelio es para todos, pero no se le revela a los individualistas. De hecho, Adán tenía casi todo, pero no se le reveló lo que se le tenía que revelar porque fue destituido, desclasificado por causa de su individualismo. Y número 4, los problemas de entendimiento. Y yo tengo que ser claro en esto y me voy a detener el tiempo que sea necesario hoy y las veces que sea necesario, porque necesitamos solucionar los problemas de entendimiento. Amados, es ultra necesario que si yo quiero ser parte de una estructura de gobierno o quiero vivir disfrutando el diseño de Dios y manifestarlo en mis días, yo tengo que entender que los problemas, valga la redundancia, de entendimiento son gravísimos, porque los problemas de entendimiento han traído miles y miles de herejías, miles de maneras de querer ser de una manera u otra. Claro, ¿por qué lo dejé al final? Porque primero, antes de entender, tengo que solucionar los otros 3.
pero necesitamos agotar todas las instancias, todas, absolutamente todas, las que estén a mano para entender la palabra. Yo a veces veo personas que me dicen, ay, no entiendo la palabra, y no te manda una pregunta. Entonces, si no entiendo, tengo que salir de esa arrogancia de entender por las mías e ir a preguntar. Si no entiendo, pregunto. Si no sé, pregunto, pero no lo que se predicó acá, porque lo que se predicó acá espero que esté medianamente entendido, pero no desde el intelecto, en el espíritu. Yo tengo que entender cómo funciona el engranaje, cómo funciona el sistema de gestión. El evangelio tiene que funcionar en mi casa. No puede ser que yo esté con una carita así todo el día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, bendecido y en victoria porque soy evangélico y Dios lo hará de nuevo. Amado, yo tengo que entender que tengo que solucionar lo que no entiendo. No puedo seguir creyendo que sé todo. Hay algunos que a veces te dicen, no, está todo bárbaro, yo entiendo la palabra, y tiene una cara de amargado, que le olés la amargura de acá a Buenos Aires. Para los que no son de Mar del Plata o de Argentina, de acá a Buenos Aires hay 400 kilómetros. Yo tengo que entender, tengo que solucionar los problemas de entendimiento, necesito agotar las instancias. ¿Por qué? Porque no se puede obedecer si no entiendo lo que se tiene que obedecer. ¿Y la fe dónde está? Es que la fe está en que entienda que el que me manda a hacer algo es Dios. Yo lo que no tengo que cuestionar es la orden, pero tengo que entender la orden. ¿Qué es entender? Escucharla, prestarle atención. No se puede obedecer sin oír bien. No se puede obedecer sin oír bien. Muchos de nosotros tenemos problemas de oído. Hay que ajustar el oído. Amado, si te tenés que poner un audífono, ponételo. Estoy hablando en analogía y si lo necesitas también ponételo. Necesitas uno físico. Por eso es necesaria y es fundamental la profundización. Vos no te podés quedar con lo que escuchaste ahora, porque lo que escuchaste ahora es como el entrenamiento funcional. Ay, fui a una clase de entrenamiento funcional. ¿Hiciste algo? No, pero la miré, estuvo buenísima. No. Después tenés el otro, que porque hace un mes que va al gimnasio, se cree que ya puede correr la maratón de Singapur. No sé si hay maratones en Singapur, pero queda bien, porque ahí corren todos, mucho. O en Kenia, ahí está, los keniatas son maratonistas. Amados, necesitamos profundizar para oír bien, para entender bien. No dejemos nada librado al azar. No dejemos nada librado a la interpretación. Porque hay preguntas que a veces hacemos que si entenderíamos bien ni se nos ocurriría hacerlas. Pero el problema es que las hacemos habiendo dicho, o pasamos por problemas y situaciones habiendo dicho que entendí bien. Por eso necesito asegurarme de que entiendo bien. Y no se puede profundizar, no se puede entender bien sin prestar atención. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con la convicción? Ahora vamos. Sin prestar atención, no se puede entender bien, no se puede oír bien, no se puede leer bien sin prestar atención. Por eso si no estás prestando atención, presta atención. El no prestar atención es una determinación a vivir superficialmente. ¿Viste esas personas que le estás hablando y te dicen, ¿qué te dije? Lo último que dijiste.
El no prestar atención es una determinación a vivir superficialmente. No es ese que no presté atención, voy cruzando la calle y no presté atención, el semáforo estaba de una manera u otra. No, estoy hablando del que no presta atención cuando Dios dice, oigan, si vos te sentaste ahí o has venido al auditorio en algún momento cuando te toca venir, es para prestar atención. Si la palabra si estás ahí es porque te convocó la palabra. Y si te convocó la palabra quiere toda tu atención. Y ahora te voy a explicar cuál es el problema de no prestar atención. El no prestar atención es una determinación a vivir superficialmente. Es todo un sistema de conducta. Es un sistema de conducta. El no prestar atención es parte del sistema de conducta de la mediocridad. La mediocridad es hermana melliza del no prestar atención. Pero todo parte de la convicción. Si yo estoy convicto a una causa, voy a prestar atención. Voy a prestar atención a todo lo que tenga que ver con esa causa. No prestar atención manifiesta en nosotros la determinación que tenemos a no obedecer. No prestar atención manifiesta, nos muestra la determinación que tenemos a no obedecer. Es escuchar, y quiero que me sigan acá, no escriban en YouTube, no escribanlo en la mesa si querés, pero no que todo su sistema esté pensando en esto, todo su sistema pensante esté escuchando. Es escuchar pensando en lo que quiero hacer y no en lo que debo hacer. Cuando yo presto atención porque quiero obedecer. Quiero que me digan lo que tengo que hacer para hacerlo. Ahora, cuando no presto atención es porque tengo la determinación antes de no obedecer, de hacer lo que quiero. Y ahí uno dijo, me descubrieron, quédate tranquilo, yo también me descubrí a mí mismo. Las veces que me pongo, qué interesante, o que me he puesto, ¿no? Uno ahora va aprendiendo. Qué interesante, qué interesante. Listo, si tengo, te aviso. Porque somos de estar escuchando, pero ya tenemos un preconcepto de lo que tenemos ganas de hacer. Entonces, como yo tengo ganas de hacer esto, no presto atención a lo que me están diciendo, porque mi corazón solamente está a quedar bien con el que estoy escuchando, pero no obedecer. Por eso la diferencia entre amigo o Señor. Si el Señor es el Señor en tu vida y en la mía, yo voy a escuchar prestando atención. Voy a prestar toda la atención necesaria y voy a sacarme todas las dudas. Me encanta hablar con personas que mientras le hablo sobre algo para realizar o sobre la palabra misma, no me hablan arriba, sino que tienen ganas de prestar atención para obedecer. Porque el que tiene ganas de prestar atención para obedecer nunca habla encima. Si sos o soy de los que practicamos las cosas de esa manera, ahí nos estamos explicando por qué al día de hoy no pudimos como iglesia establecer una estructura de gobierno. Ahí nos estamos explicando por qué hay cosas que en la vida no nos funcionan. Ahí nos estamos explicando por qué el Evangelio no es lo que debería ser y no tiene la potencia manifiesta que el Evangelio tiene en la realidad. Pueden seguir escribiendo en WhatsApp, en Facebook, donde quieran. Dice Primera de Samuel, busquen Primera de Samuel 15, 22 y 23. Yo les recomiendo a todos, presten atención, lean todo el capítulo 15
de Primera de Samuel. Si pueden, lean todo Primera de Samuel para interpretar esto. Yo extraje una parte para que no se nos vaya tan larga la escritura del día de hoy. Prestar atención, amados, mientras lo buscan, es la certeza de que, o mejor dicho, no prestar atención es la certeza de que mis palabras son superiores a cualquier otra palabra que me digan. ¿Nunca dijiste algo como esto? Y lo que pasa es que este no sabe lo que yo vivo. Mis palabras son más importantes de las que me digan. Mis palabras, cuando hablo de mis palabras, estoy hablando de mi subjetividad, de mi manera de ver la vida, de mi parcialidad, de desconocer los tiempos de Dios. Hay personas que vivo en una vorágine y vivo así, vivo así, y vos le decís, pará, así. No, pero vos no entendés la que estoy viviendo. Es que vos no estás entendiendo los tiempos de Dios o el tiempo que Dios quiere que vivas en esta tierra. Dios nunca va a hablar conforme a necesidades, Dios va a hablar conforme a construcción, por eso tenemos a su construcción, por eso es prestar atención. Prestar atención. Venía el rey Saúl de una victoria, de una batalla ganada, le había ganado a Agag, rey de Amalek, y Dios le había dicho dentro de las instrucciones que no quería saber absolutamente nada con ninguno de los de Amalek, que los mate a todos, que no quería absolutamente nada, ni ganado, ni persona, nada. Hasta el rey había que destrozarlo a todos. No tenía que quedar uno vivo. Y Dios le dice por qué. Porque Amalek fue el que atacó por retaguardia a Israel cuando estaba cansado. Los atacó a traición. Y Amalek en la escritura es el prototipo de la carne. Entonces Dios le dice al rey Saúl a través del profeta Samuel, mirá, primero arranca la escritura en el capítulo 15, por eso me vendría bárbaro que todos lo tengan leído. Arranca la escritura en el capítulo 15 diciendo, haciéndole acordar a Saúl que Samuel, por intermedio, o Dios por intermedio de Samuel, lo había ungido como rey cuando nadie daba 2 mangos por él. Así fue la historia brevemente. Saúl va a la batalla, la gana, pero en lugar de hacer lo que Dios le dijo, hizo lo que a él le parecía que había que hacer. Entonces se trajo prisionero al rey de Agag, mató a la gente, pero dejó libre, o se trajo las ovejitas, bueno, todo el ganado y demás. Entonces Samuel, Dios primero le dice a Samuel, Samuel, ¿sabes qué? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. En pocas palabras Dios le dijo, estoy repodrido de este muchacho porque hace lo que quiere, no lo que le mando. Y sin embargo, Samuel dice otra vez, hizo lo que no tenía que hacer, y va y lo va a encarar. ¿Y cuándo lo va a encarar? Samuel de un lado, Saúl del otro. Saúl le dice, ¿viste Samuel? Ganamos, hice lo que había que hacer. Lo que Dios me mandó a hacer lo hice, le gané al rey, le gané a Agag, al rey de Amalek. Sí, pero Dios te dijo que mates las vacas, que mates al rey. No. Yo los quería matar, pero el pueblo se trajo las vacas, un cargo bárbaro se hizo. El pueblo se trajo las vacas, el pueblo se trajo todo lo demás. Y bueno, Agag lo traje para tenerlo prisionero, pero bueno, como que me dio lástima. Entonces Samuel le dice a Saúl, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, escuchen bien, amados, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, me podés traer lo más lindo que te hayas traído de donde quieras, pero yo quería que me prestes atención, no que me traigas vaquitas. Porque la rebelión relaciona a Dios, prestar atención,
con rebelión. No prestar atención con rebelión. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Jehová, del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Contundente. Estamos en la gracia. La gracia se manifiesta en la obediencia. Amados, nunca confundamos la gracia con la misericordia de Dios, con la paciencia de Dios. Que Dios tenga paciencia no significa que nosotros estemos habitando en la gracia. La gracia es el lugar de habitación donde se produce la construcción de Dios. ¿Cómo termina la historia? Bueno, la historia termina con Saúl culpando al pueblo y destituido. Ahora nosotros podemos tomar esta historia para decir que bárbaro Saúl y criticarlo. O podemos tomar la historia para ver que algo que nunca debió pasar, pasó. El rey no debió ser destituido, pero pasó. Dios tenía un problema personal con Amalek. Cuando Dios tiene un problema personal con algo, más vale que cuando te mande a hacer algo y cuando me mande a hacer algo, yo obedezca. Dios tenía un problema personal, directo con los amalecitas. Recién lo explicábamos. Atacó a Israel por la retaguardia cuando estaba cansado en el desierto. ¿Quién era Saúl para tomar decisiones sobre lo que Dios tenía decidido hacer? ¿Quién era Saúl para decidir sobre lo que Dios ya había decidido? ¿Quién era Saúl para extender misericordia donde Dios no estaba extendiendo misericordia? ¿Quién era Saúl para ser más bueno que Dios? ¿Quién era Saúl para meterse a implementar sus propios planes dentro de lo que Dios ya había determinado? Amados, ese tipo de conductas se suelen tapar. Esa conducta de no prestar atención, se suelen tapar con sacrificios. Yo no presto atención, pero laburo mucho, hago muchas cosas. Dios dice, yo necesito que prestes atención, no que estés todo el día haciendo cosas. Son sacrificios estos que no pide nadie, ni Dios los pide. Y ahí es donde las personas empiezan a decir, me cuesta el Evangelio no funciona. O dicen, no es tan así como dicen. Y empiezan a llenarse de frases, empiezan a inventar porque no están oyendo a Dios. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios aceptables? Los que son producto de la obediencia a lo que el Espíritu necesita. Un sacrificio aceptable es, yo quiero esto, pero hago lo que el Espíritu necesita. Yo quisiera que ocurra esto. Es un sacrificio, dejo de hacer esto, pero es un sacrificio aceptable porque hago lo que el Espíritu quiere, pudiendo hacer lo que quiero, hago lo que debo. Ese es un sacrificio aceptable a Dios. No se trata de lo que yo necesito hacer para Dios, para callar mi conciencia, para quedarme tranquilo que hice algo, para que algún día alguien me lo valore. No se trata de eso, sino de lo que Dios necesita que yo haga.
Siempre el hombre va a querer hacer sacrificios, porque los sacrificios nos suben el ego, los sacrificios nos suben la victimización, el mostrarnos que hicimos un montón de cosas. Yo hice sacrificios que no sirvieron para nada, amados. Yo sembré plata donde no debía y después se la fui a reclamar a Dios. Y Dios no me lo dijo, pero me lo dio a entender. Mirá, yo no te mandé a hacer lo que tenías que hacer, eso que hiciste vos. Me sembré en personas que nunca debí sembrarme. Hice cosas que nunca debí hacer. ¿Por qué? Por el sacrificio. Dios no nos está pidiendo sacrificio. Si hubieras entendido lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, le dijo el Señor a los escribas y fariseos. Se trata de hacer lo que Él quiere, lo que Él necesita y no lo que a mí me gustaría, porque si no siempre voy a tener que hacer un sacrificio. El Señor se lo dijo claro a Saúl, tuviste que hacer sacrificios, ¿sabes por qué? Porque no querés obedecer y porque no querés obedecer no prestás atención. Las personas dicen, yo no sé vivir el Evangelio. Perdón, amado, perdón, amada, y me perdono a mí mismo porque también lo he dicho, es mentira. No quiero vivir el Evangelio. Porque si vivo el Evangelio, me demanda que Dios haga lo que quiera conmigo. De eso se trata, poder tener revelación. Cuando soy convicto, al apóstol Pablo lo quisieron venir a hacer sentir mal, o sea, triste. Le fueron a decir, no, Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, salgan de acá. Me están trayendo tristeza, yo no necesito esto, tengo que hacer lo que tengo que hacer. El Espíritu no me está avisando para que yo me sienta una víctima de las circunstancias. El Espíritu me está avisando para prepararme, para que yo sepa con lo que me voy a enfrentar, pero lo tengo que enfrentar igual. Así que ustedes que me quieren mucho y gracias por amarme tanto, no me vengan a traer nostalgia, no me vengan a traer congoja. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y por eso el tipo lo picó una serpiente, lo mordió una serpiente y se la sacó de encima. Porque cuando yo estoy determinado a obedecer, no me detiene nada ni nadie y me voy de este mundo cuando Dios decide y no cuando las circunstancias lo deciden. La serpiente no tiene autoridad con alguien que se pone bajo obediencia. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Viví bajo obediencia y ni siquiera te va a tener que andar haciendo esa pregunta. Esa pregunta, ¿sabes de qué te distrae? De prestar atención. No se trata de lo que yo necesito hacer para Dios, sino de lo que Dios necesita que yo haga. Hay mucha gente buscando púlpito, y más en estos tiempos de internet, tanta gente que no, que hay que predicar, que hay que... ¿Qué es lo que qué hay que predicar? ¿Qué hay que predicar? No, hay que predicar la palabra. ¿Qué palabra? Porque si Dios se tiene que acomodar al coronavirus o al virus cachito que venga el año que viene o el año próximo, ¿de qué palabra estamos hablando? La palabra es eterna, no se acomoda a los tiempos, la palabra irrumpe en los tiempos para manifestar el gobierno de Dios. Siempre el hombre va a querer hacer sacrificio porque le suben el ego, porque el sacrificio nos hace hablar a nosotros mismos bien de nosotros mismos. No, yo laburo desde los 12 años. Bueno, qué bueno, te felicito, pero ¿en qué edifica la construcción de Dios eso? Es mostrarse, no, yo laburo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día. Qué bueno, lo único que tengo para decirte es que te estás reventando el cuerpo. Pero, ¿en qué está edificando el gobierno de Dios en tu casa? ¿En qué está edificando eso en nuestras casas, en nuestras vidas? La cantidad de sacrificios que hacemos. Fue claro, prestar atención es mejor que los sacrificios, que la grosura de los carneros. La principal causa por la que a las personas se les siembra, o sea, las personas se autosiembran
raíces de amargura, es por falta de obediencia. Y la falta de obediencia es consecuencia directa de la falta de atención. Porque antes de no prestar atención, determiné no obedecer. Lo interesante de esta historia, que yo lo veía y digo, wow, es que Saúl ganó. No es que fue a la batalla y perdió, ganó. Hizo lo que quiso, pero ganó. Que las batallas que ganamos en la vida no nos confundan. ¡Ay, yo superé todas mis deudas después de arduo trabajo! ¿Cómo estás en Cristo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo quedó tu familia? ¿Tus hijos están más sembrados en Cristo? ¿Tus hijos están más metidos en Cristo? ¿Tu esposa se siente alguien útil para el Señor? ¿Vos te das cuenta si estás manifestando gobierno o no estás manifestando gobierno? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló y que no haya sido a través de una cámara? Y me habló a mí. El propósito eterno, amados, nunca se detiene, solo sufre algunos retrasos. Les pido, por favor, unos minutos más de tiempo. Porque no quiero dejar acá. No quiero dejar acá. El propósito eterno no se detiene, solo sufre retrasos. Por más que yo desobedezca y una generación no obedezca, el propósito eterno no se va a detener, pero sí va a sufrir retrasos, puede sufrir retrasos. Cuando hablamos del rey Saúl, no estamos hablando del rey Saúl, ponete en esa situación en tu familia y yo en la mía. Yo hice pasar retrasos a mi familia. Y no te hablo desde el superado, no, yo te hablo con el libro de todo lo que no hay que hacer escrito. ¿Para qué vas a hacer lo mismo que hice yo mal? No tiene sentido llevarse por delante la pared que otro te está diciendo dónde está. El propósito eterno sufre retrasos. Si vemos la historia, número 1, Samuel tuvo que ir a hacer la tarea de Saúl porque Samuel termina matando a todo lo que había que matar que dejó vivo Saúl. Número 2, el otro retraso. Samuel tuvo que ir a respaldar a Saúl ante los ancianos. Él no pudo seguir manifestando gobierno de Dios. Miren cómo se arrepintió. Me equivoqué, perdón. Pero no me hacés la gamba, Saúl. No me acompañás, perdón, Samuel, no me hacés la gamba. No me acompañás a decirle a la gente que yo sigo siendo el rey. Porque la palabra era la que le daba gobierno, no el reinado. La palabra que representaba a Samuel era la que le daba gobierno, no el reinado. Nosotros somos reyes y sacerdotes. La palabra está sobre vos, estás obedeciendo la palabra, porque si obedeces la palabra, ese reinado se va a manifestar. Sin obediencia a la palabra, no hay reinado que se manifieste. Tuvo que ir Saúl a decirle a los ancianos que seguía siendo el rey y seguir respaldándolo. Número 3. El rey se quedó sin palabra porque cuenta la historia bíblica, que Saúl y Samuel no se vieron nunca más después de esta historia, después del final. Y número 4, hubo que cambiar de rey. Nada más que tardaron unos 17 añitos más o menos. Propósito eterno retrasado. Amado, yo no quiero parte de los que atrasan. Por eso trato de tomar todos los días en mi vida. Trato. No pretendo haberlo alcanzado ya ni que sea perfecto, decía Pablo. Pero una cosa hago, trabajo. ¿Para qué? Para gestionar, para no retrasar, no mi vida, el propósito eterno de Dios. Porque si yo sé que si trabajo para que no se retrase el propósito eterno de Dios en mi vida, todo lo que es parte de mi vida asignado se acelera. Primera de Samuel 15, 28 al 30, lo leo rápido porque sé que todos ustedes van a leer todo el capítulo. Termina la historia diciendo, entonces Samuel le dijo
Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mayor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado. Escuchá, esto es mortal. Yo he pecado. Está bien, me sacó el reino, se enojó Dios. Yo he pecado. Lo único que te pido, te ruego me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Dios. Dios ya le había dicho que no le iba a aceptar nada. No prestamos atención. Quien tiene la determinación de no prestar atención, no presta atención antes, no presta atención durante y no presta atención después. Alguien que decide no obedecer, que persevera en el individualismo, amados, lamentablemente tiene que ser corrido de la construcción. Alguien que decide no obedecer, que persevera en el individualismo, que quiere hacer las cosas él como se le ocurran, tiene que ser corrido de la construcción porque el propósito eterno debe ser preservado. Por eso Adán fue corrido. No porque Dios no lo ame, porque de tal manera amó a lo que creó. No porque Dios le tenga bronca, sino porque hay que preservar el propósito eterno. Dios se reservó en nosotros, de poner en nosotros, a través del Espíritu, el querer como el hacer. Dios se reservó el derecho de poner el querer como el hacer. Cuando hay personas que manifiestan deliberadamente, no estoy hablando de los que fueron heridos, lastimados, a esos trabajemos, sanemos, acompañémoslo, levantémoslo, pero cuando hay personas que deliberadamente no son de esa categorización, sino que son personas arrogantes, engreídas, que deliberadamente se creen por encima de la iglesia, por encima de los pastores, por encima de los hermanos, por encima de las instituciones, cuando hay personas que se creen algo más allá, esas personas tienen que ser corridas de la construcción. Por eso yo siempre tengo un lema y se lo manifiesto a los chicos. Por las dudas, obedezco. Yo por las dudas obedezco. No pregunto ni para qué ni para quién, obedezco. Y esto quiero hacer algo muy puntual. Esto no es para el que no entiende, esto no es para el que no la ve, esto no es para el que está madurando, ahí estamos trabajando. Estoy hablando del que deliberadamente prefiere escucharse a sí mismo más que la palabra. No estoy hablando del que no quiere, del que no puede, estoy hablando del que no quiere. Pero el que no puede, que determine profundizar, porque de esa manera demuestra que quiere. Para prestar atención, y con esto ya termino, voy a ir terminando. Para prestar atención, necesito tener mente de hoja en blanco. Para prestar atención, yo necesito tener mentalidad de hoja en blanco. Eso es decir, Señor, escribí lo que vos quieras en mi alma, para que yo lo lea y el cuerpo lo manifieste. Señor, lo que quieras escribir en mi alma, escribilo. Si querés escribir, no te voy a dar nunca lo que me estás pidiendo, escribilo, Señor, porque mi cuerpo va a manifestar que no estoy cautivo de un milagro, sino que estoy cautivo de un Señor. Esa escritura que Dios escribe. Cuando yo tengo mente de hoja en blanco, Dios escribe, o sea, Dios habla. Esa escritura debe tener carácter, para mí, de mandato.
tiene carácter de mandato. Amado, amada, si Dios escribió algo, es un mandato. Cuando habla de mandamientos, no está hablando de los 10 mandamientos. Estamos hablando de mandato. ¿Sabes lo que es un mandato? Te mando a hacer. Eso es un mandato. Dios escribe mandatos en el alma. El tema es que las hojas no estén escritas para que se pueda leer el mandato. Porque si la hoja está escrita, no voy a entender y no voy a poder obedecer. A mí me pasa a veces, les voy a contar una infidencia personal. Cuando estoy preparando un mensaje o cuando no, me vienen algunas cuestiones para escribir, pensamientos y demás. Suelo a veces escribirlos en los archivos de la computadora, pero a veces tengo la computadora apagada y hasta que la prendo sé que se me va a ir. Entonces agarro el primer papel que tengo, mi virome, y empiezo a escribir en mi escritorio lo que tengo que escribir. Ahora a veces el papel no está en blanco, tiene otras cosas escritas. Entonces tengo que andar ahí remarcando para que se note lo que escribí. Ahora, cuando después voy a agarrar ese papel, me encuentro con que ¿dónde está lo que escribí? Me cuesta encontrarlo hasta que lo encuentro. Yo no sé si hay alguien que tiene esa manía de escribir sobre lo escrito, pero yo la tengo. Si yo voy a querer leer un mandato de Dios arriba de un papel que ya está escrito, voy a perder tiempo tratando de ver qué Dios me quiso decir. Por eso lo más importante que tengo que entender es que tengo que vivir conforme a mandatos que Dios determine que yo tengo que vivir. Por eso me tengo que parar ante la palabra con mentalidad de hoja en blanco. Conocimiento adquirido anteriormente puede ser la hoja escrita. Esa hoja escrita de la que estamos hablando, que le escribo arriba, puede ser el conocimiento adquirido. Y yo no le puedo dar, Dios no le da al conocimiento adquirido carácter de mandato. El mandato es una palabra que Dios habla. El mandato es una palabra determinante que Dios ha determinado para este tiempo. Un mandato a alguien que tenía todo escrito fue el mandato de Dios al joven rico. El joven rico le vino a decir que él ya tenía todo solucionado y cómo heredaba la vida eterna. Entonces Dios a través del Señor le habló y como él tenía cosas escritas se fue amargado. Vuelvo, ¿por qué se fue amargado? Porque no quiso obedecer, y todo el que no quiere obedecer vive amargado en algún área de su vida. Porque cuando Dios te quita el querer como el hacer, también te quitó la palabra o la posibilidad tuya y mía de escucharla. Y cuando no hay palabra, hay amargura, porque la palabra es vida. Y cuando no hay palabra, vivo en muerte, porque vivo según mis palabras, y mis palabras son muerte. Eclesiastés, capítulo 12, entre los textos 12 y 13, vamos a leer la versión, traducción lenguaje actual. Están volviendo las prédicas largas, ténganme paciencia, quiero terminar. Dice el predicador, o sea, Eclesiastés, o sea, el rey Salomón, en el ocaso de su vida, después de haber sido de los mortales el más sabio de la tierra, Salomón dice: pero yo les recomiendo a los jóvenes tener presente esto. Ponerse a escribir muchos libros es cuento de nunca acabar, y ponerse a leerlos es un trabajo muy agotador. Está hablando del conocimiento. Puedo terminar este libro, o sea, Eclesiastés, diciendo
que ya está todo dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Alguien que determinó en un momento, Salomón yo lo considero el adánico más sabio, el hombre más sabio de la tierra, de hecho la Escritura así lo define, pero antes de la cruz, antes de Cristo. Hoy cualquiera de nosotros es más sabio que Salomón porque portamos la sabiduría del Espíritu. Salomón, el adánico más sabio de la tierra, dijo, el fin de todo discurso es la obediencia. Entonces, en pocas palabras, lo que decía es, no sepan tanto, obedezcan mucho lo poco que saben. No se dediquen a saber tanto, obedezcan mucho lo poco que saben. ¿Qué sabes del Señor? ¿Qué palabra te dio? No te dediques a saber mucho, dedícate a obedecer esa palabra. Conocimiento adquirido nos sirve a nosotros para estar en eje. O sea, la Escritura, todo lo que sepamos sirve para estar en eje. Son los renglones de la hoja. El conocimiento adquirido, lo que sabemos, la Escritura, lo que podemos saber de teología, son los renglones de la hoja, pero no es el mandato. Ese es el conocimiento adquirido. Los renglones, pero no el mandato. Los rudimentos, la Biblia, todo lo que Pablo decía que estimo por basura, eran los renglones. La Escritura, como decimos, son los renglones, pero la vida, el gobierno de Dios manifiesto, no está en los renglones. Nadie que lee un renglón dice, que acá dice nada, porque hay un renglón. Son los renglones de la hoja en blanco. Y nosotros hemos hecho demasiado alarde y demasiado culto a los renglones. Sabemos mucho y queremos manifestar los renglones. Hemos sido convictos de los renglones de la hoja. Por eso no podemos vivir como Génesis 1:28, porque con renglones no se gobierna. No hay mandato en los renglones. Todo lo que sabes son los renglones. Pero si no estás gobernando es porque querés manifestar renglones. O estás manifestando renglones, o estoy manifestando renglones. El mandato no son los renglones, el mandato está lo que se escribe en los renglones. Y esa es la palabra. El Señor dijo, ustedes respetan el sábado porque se creen muy religiosos y tienen mucho entendimiento del sábado y del sabbat, pero yo soy el sábado. Yo soy el reposo. No les di un día para que descansen, les di una vida para que la vivan en el reposo del Señor. O sea, en mí, dice el Señor. Ustedes están hablando de los renglones cuando hablan del sabbat. Ustedes están hablando de los renglones cuando hablan de todo lo que Dios puede hacer. Yo no quiero que hablen de todo lo que puedo hacer. Yo quiero que ustedes hagan lo que les mando a hacer, porque todos los demás son los renglones. Los milagros son los renglones. Mi obediencia no está a los milagros, porque nadie obedece a un milagro. Mi obediencia está al mandato. Y si después el mandato produce milagros, fantástico. Y si no se produce el mandato, bendito sea el Señor igual. Perdón, si no se produce el milagro, bendito sea el Señor igual. Y por último, nosotros obedecemos a nuestras convicciones. Denme 5 minutos más. Yo estoy en desacuerdo con esos que dicen, no, las reuniones tienen que durar 45 minutos. Esos son los que no quieren obedecer. Porque el que quiere obedecer presta atención. Porque nadie se va de una película a la mitad, nadie se va de un partido a la mitad.
Yo quiero saber, un partido de fútbol dura 90 minutos más los 15 de entretiempo y la gente se queda viendo la previa y el final y las notas, los reportajes. Nos pasamos 2 horas mirando fútbol, nos pasamos 2 horas mirando rugby, una carrera de automovilismo que es lo más aburrido que puede haber. La gente se pasa 2, 3 horas mirando una carrera de una cosa que hace pum, pum, pum. Ni te enteraste quién era el que pasó. La gente se queda ahí mirando. Pero no podemos... No, porque el evangelio tiene que ser predicado en 45 minutos como mucho, porque si no, si la mente se dispersa, es porque no la entrené para prestar atención, para obedecer. Así que hasta las 9 de la mañana seguimos predicando. Obedecemos a nuestras propias convicciones, a las que tenemos. ¿Qué significa convicto de Cristo? Es que morimos a nuestras causas personales y nos sembramos todos en una sola causa. Eso significa ser esclavo de Jesucristo. La gente quiere vivir el Evangelio sin ser esclavo de Jesucristo. Cuando digo la gente, acá estoy, yo creo que soy gente. Hemos tratado de vivir el Evangelio sin ser esclavos del que gobierna. Pero cuando somos esclavos del que gobierna, su gobierno se manifiesta. Paciencia, lo que no se dio se va a dar. Y si no se tiene que dar, menos mal, porque te iba a distraer del prestar atención. Convicción es morir todos a causas personales para ser parte y vivir conforme a una sola causa. Amados, todo se supera más rápido cuando estamos todos trabajando en la misma causa. Toda circunstancia se supera más rápido, toda presión se aguanta mejor cuando operamos en la potencia del poder de su construcción, cuando todos estamos sembrados en su construcción. Ahora, cuando hay convicción, esto es un trámite. Porque si todos estamos convencidos, somos todos convictos de la misma causa, vivir el Evangelio para todos es un trámite. Aunque algunos lo vivan un poco más rápido y adelantado que otros, vamos todos a llegar. Mira, amado, cuando hay convicción, no importa si nos vemos seguido o no nos vemos seguido. Se enteraron que los Pumas le ganaron días pasados por primera vez en la historia a los All Blacks. 44 años perdiendo. Hay que trabajar, para superar derrota, y le ganaron. Ahora, le ganaron en el peor año de la historia de los Pumas. ¿Por qué? Porque no podían, estamos hablando de rugby para el que no lo sabe, no podían juntarse a entrenar porque durante 8 meses tuvimos cuarentena para los que no lo saben. Entonces, durante 8 meses no podían juntarse a entrenar. Sin embargo, una sola voz. Todos se sembraron en una causa. Todos escucharon una sola voz, entrenaron por separado, entrenaron en sus casas, cumplieron todos los protocolos, todos uno en cada punta, pero había una sola voz, sembrados en una causa. Se juntaron, fueron a jugar el partido y le ganaron, casi de visitante, porque jugaron en Australia por primera vez en la historia a Nueva Zelanda. Por primera vez en la historia y por 10 puntos de diferencia. Amados, cuando hay convicción, si nos vemos o no nos vemos, no importa. Lo que importa es que todos obedecemos a la misma palabra. Obviamente, veámonos, porque es lindo estar juntos, pero que la cercanía nos permita disfrutar más y profundizar más en la palabra. Cuando todos estamos sembrados en la palabra, todos estamos sembrados en la misma causa, empezamos a vivir el hasta que todos lleguemos. Entonces disfrutamos de los progresos de unos y nos condolemos cuando otro no lo logra, y todos lo ayudamos a lograrlo y todos ayudamos a otros a crecer. Porque llegamos como un todo. Hasta que todos lleguemos a entender que todos vamos a llegar como un todo. Si la expresión del Evangelio es nuestra convicción,
Quiero que me sigas con esto, por favor, no te vayas a hacer la comida todavía. Si la expresión del Evangelio es nuestra convicción, lo circunstancial pasará y lo eterno va a gobernar. Dios no necesita hijos perfectos. Él ya nos vio perfectos y está trabajando para que esa perfección se dé a luz. Dios no necesita hijos perfectos porque Él ya nos vio perfectos y el Espíritu trabaja a través del sistema de gestión que es la obediencia para que esa perfección se dé a conocer, se dé a luz. Pero Dios se va a dar a conocer, va a revelarse a los hijos que están en proceso de perfección, pero son convictos de Él. A esos va a manifestarse. Y cuando Dios se manifiesta en el Espíritu, se produce su gobierno en la geografía que ese hijo esté. Porque quien está convicto da a luz no a su gobierno, sino al gobierno de su Señor. Amados, te prometo que son 4 renglones más, compuestos de palabras. Tu familia no necesita tu perfección. Tu familia no necesita tu sacrificio. Tu familia no necesita tu esmero y tu esfuerzo personal. Tu familia y mi familia necesita mi convicción. Mi familia necesita que yo sea cada día más convicto de Cristo. Y quiero darle una palabra para los obedientes, para los convictos, para los que determinan por convicción sembrarse en esta causa. Cuando nosotros decidimos obedecer, si la quieren anotar, no es nada magistral, pero sí es una palabra de claridad y de, no sé si llamarlo esperanza, pero sí de alumbramiento. Te va a permitir vivir en reposo. Cuando decidimos obedecer y construir convictos de esta causa, a pesar de todo lo circunstancial, en algún momento, más tarde o más temprano, o más temprano que tarde, en algún momento, yo te garantizo que lo circunstancial se va a sujetar al gobierno de lo eterno. Sémbrate y lo vas a ver en tu vida. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por los comentarios. Gracias por permitirnos llegar con esta palabra a sus casas. Los invito a profundizar, hagan preguntas, consulten, escriban al número institucional, al 2234976439, a ese WhatsApp, escriban, manden sus inquietudes, profundicemos, ayudémonos todos a llegar, ayudémonos todos a crecer. Y parte de este llegar tiene que ver con la generosidad. Amados, quiero hablarle a los convictos, a los que quieren prestar atención porque quieren obedecer. Quizás no ven mucho, pero quieren. Quiero convocarte a que a través de la generosidad manifestemos gobierno. Porque si la palabra se extiende, si no tenemos que andar haciendo números, a ver cómo compramos una cosa o compramos otra. Si compramos una cámara, no compramos un televisor. Si compramos un televisor, no compramos, recién el mes que viene compramos la capturadora. O sea, y eso va generando atraso, retraso, gigas que se ocupan. Cuando los santos entienden que están sembrados en una causa, todo, aún su generosidad, la generosidad no es por compromiso, sino que es por entendimiento de que la palabra tiene que reproducirse de la manera más eficaz posible. Tengo que solucionar las 4 cosas que dije antes para poder ser un sembrador en la causa.
generosidad es parte de una convicción. Yo te invito a que si estás convicto puedas expresar tu generosidad. Si tenés la manera de hacerlo porque ya lo sabés, hacelo. Y quien no, bueno, comunicate a este número institucional y te vamos a decir cómo hacerlo. Gracias a todos por estar ahí. Quiero invitarlos por último, 2 convocatorias. Este miércoles tenemos una perspectiva diferente. Estamos profundizando sobre estos temas y dentro de estos temas, dentro de la convicción, está la salvación. ¿Sí? Así que te invito. Tenemos como disertantes a Guillermo Utrera y a su esposa Romina de La Paz, Entre Ríos, de Abundante Gracia La Paz. Así que te convocamos para que puedas estar este miércoles, no a las 19, hay cambio de horario, 19:30, y al resto los esperamos en la ELA, ¿sí? En la Escuela de Liderazgo de Avanzada, desde el jueves hasta el domingo. No te la pierdas. Si te inscribiste, buenísimo, hoja en blanco para sentarte a escuchar y con muchas ganas de prestar atención y obedecer. Dormí mucho la noche anterior, dormí mucho el miércoles, porque son jornadas intensas, tanto la del jueves como la del viernes como la del sábado y aún la del domingo. La intensidad es en función de que podamos todos profundizar en el mejor entendimiento del Evangelio, llenándolo todo con el Evangelio. Así que te esperamos. No hagas planes para el fin de semana. La ELA tiene que ser tu meta, tu objetivo en esta parada, y es un mandato, ¿sí? Es un mandato. Si lo tomás como un mandato, va a ser de gran edificación. Si lo tomás como un congreso evangélico que lo escucho y después cuento que estuve, pero no sé ni de lo que se habló, seguro que nadie hizo eso nunca, no te va a servir para nada. Pero si lo tomás como un mandato, te esperamos. Abrazo grande a todos. Paz.